Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al mini confederal de la región centro. En el día de hoy vamos a hablar sobre fibrilación auricular, otra epidemia, cómo abordarla y sobre el tratamiento anticoagulante. Agradecer al laboratorio Baliarda, que obviamente hace posible que llevemos adelante este ciclo de charlas. Y en el día de hoy vamos a tener dos conferencias, nos acompañan dos especialistas en el tema, y posteriormente a las disertaciones de ellos, la participación de panelistas de cada una de las sociedades que componen la región centro. Me acompañan en la coordinación la doctora Daniela García Brasca de la Sociedad de Cardiología de Córdoba y el doctor Mario de la Vega de la Sociedad de Cardiología de La Rioja. Y como panelistas, la doctora Melissa Ribota de la Sociedad de Cardiología de Villa María, la doctora Marcela Tripolone de la Sociedad de Cardiología de La Rioja y el doctor Agustín Vanela de la Sociedad de Cardiología de Córdoba. Así que para comenzar con las charlas, Daniela, te doy paso a que presentes al primer disertante. Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos y compartir este mini confederal de la región centro. Tengo el honor y un gusto personal de presentar al doctor José Luis Velarde. El doctor José Luis Velarde es cardiólogo, es especialista en electrofisiología y arritmias, realizó su formación en la subespecialidad en el Instituto del Corazón de Brasil, en San Pablo. Es expresidente del Comité de Arritmias de la Federación Argentina de Cardiología, expresidente de la Sociedad de Cardiología de Córdoba, jefe del área de arritmia, marcapasos y electrofisiología del Hospital Italiano de Córdoba, donde tengo el gusto de compartir nuestra actividad diaria. Y por sobre todo, un amigo, así que gracias José por compartir este espacio con nosotros y bienvenidos. Gracias, Daniela. Buenas tardes a todos. Como siempre, para mí es un placer y una satisfacción estar en estos eventos de nuestra querida Federación Argentina de Cardiología. Así que, sin mucho preámbulo, vamos a dar comienzo a la charla. Ok. El título que me tocó a mí es Abordaje integral de la fibrilación auricular en esta pandemia. Como introducción uno podría decir que la fibrilación auricular es una entidad única ya dentro de las arritmias, porque es la arritmia más común. Ustedes saben que a medida que avanza la edad aumenta la cantidad de pacientes, pero sobre todo porque tiene problemas importantes como son el incremento de la mortalidad y el aumento de las morbilidades, sobre todo las complicaciones embólicas, la insuficiencia cardíaca y la clínica a veces muy embromada que pueden tener estos pacientes. También es la causa más frecuente de internaciones por arritmias. Ampliamente supera a todos los otros tipos de arritmias que nosotros podemos ver. Y es una arritmia que su crecimiento es exponencial y se proyecta hacia los años 50, un aumento realmente exponencial, como pueden ver en este gráfico. Actualmente la prevalencia de la fibrilación auricular a nivel mundial supera los 44 millones de habitantes, es decir, realmente es una epidemia en donde un 25% de la población después de los 40 años va a padecer algún episodio de fibrilación auricular a lo largo de su vida. Es decir, realmente es una epidemia y las causas de este crecimiento están generalmente ligadas a que, bueno, cada vez somos más en el mundo, cada vez vive más la gente, el diagnóstico se ha hecho mucho más fácil. Hoy en día tenemos métodos como son los teléfonos y los relojes para llegar al diagnóstico de fibrilación auricular. Cada vez se reconoce más por los médicos y, por supuesto, los factores determinantes para tener fibrilación auricular o para incidir sobre la fibrilación auricular cada vez son más. Y cuando uno mira, diríamos, las causas de fibrilación auricular, uno ve que el espectro es realmente grande y desde la
enfermedad coronaria, las enfermedades valvulares, que eran las causas más frecuentes de fibrilación auricular, no debemos olvidar hoy que la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal, todas van a jugar un papel. Pero también hay algunos factores de riesgo, ¿no?, que han ido cambiando. Clásicamente sabemos que los pacientes con hipertensión, los pacientes más añosos, diabéticos, insuficientes cardíacos, valvulopatías o miocardiopatías, van a generar en algún momento este problema de la fibrilación auricular, pero en los últimos años hay nuevos factores que se han ido agregando y que se ha visto la relación directa con fibrilación auricular, como es la obesidad, el estrés, el exceso de alcohol y drogas, la apnea del sueño, la actividad física, y también ya se está hablando de la fibrilación auricular de causa genética. Cuando vemos la clasificación de la arritmia, ha ido cambiando. Cuando yo comencé a hacer cardiología, la fibrilación se llamaba fibrilación aguda y fibrilación crónica. Ese concepto debe cambiarse, y tanto es así que hoy las guías a nivel mundial dicen que ya el término fibrilación auricular crónica no debe ser más utilizado. Hoy la clasificación nos habla de la fibrilación auricular que se diagnostica por primera vez, y de allí pasan a ser paroxísticas, persistentes de larga duración o permanente. La paroxística es aquella que se autolimita habitualmente en menos de 48 horas, aunque puede llegar hasta los 7 días, ¿tá? Y la persistente es cuando el episodio dura más de 7 días, requiriendo ya sea una cardioversión eléctrica o farmacológica a futuro. La persistente de larga duración es la fibrilación auricular que ya lleva más de un año de evolución, pero todavía el médico puede intentar una estrategia de control del ritmo, es decir, revertirla al ritmo sinusal. Y la permanente es aquella que ya es aceptada directamente, que nuestro paciente va a convivir con esta arritmia, ¿tá? Y lo que vamos a hacer es controlar la frecuencia en este caso. ¿Por qué debemos tratar la fibrilación? Bueno, ustedes ya conocen este slide, y es una arritmia realmente dañina para el ser humano, porque aumenta la mortalidad, es una de las causas principales de accidentes cerebrovasculares. La cantidad de hospitalizaciones por fibrilación auricular llegan en algunos casos a más del 10 al 40%. Es una arritmia claramente que modifica la calidad de vida de nuestros pacientes y genera muchas veces mayor insuficiencia cardíaca, o se asocia con la insuficiencia cardíaca para empeorar nuestros pacientes. Y finalmente, esto también ya ha sido claramente estudiado, deteriora, ¿no?, la actividad cognitiva de nuestros pacientes y acelera la demencia cuando está presente. Es decir, es una arritmia que no es benigna, como alguna vez se dijo, porque directamente no mataba a los pacientes. Pero el estudio Framingham ya lo mostró hace muchos años. Este slide es del año 98, y mostraba cómo, tanto en hombres y mujeres, la mortalidad de nuestros pacientes era realmente importante y acortaba la vida tanto en hombres como en mujeres. El otro gran problema que genera es la generación de coágulos y la posibilidad de generar accidentes cerebrovasculares, ¿tá? Se asocia con un incremento 5 veces mayor cuando está presente la fibrilación auricular, y de esto seguramente nos va a ilustrar el doctor Bravo. ¿Cómo vamos a manejar a nuestros pacientes? Hay 4 pilares hoy en día en donde la fibrilación auricular se apoya para tratarla. Básicamente, el cambio de nuestros factores de riesgo y el estilo de vida,
la anticoagulación para prevenir el riesgo embólico y definir si vamos a hacer un control de la frecuencia cardíaca o vamos a hacer un control del ritmo. Esos 4 pilares van a ser las bases del tratamiento y allí es donde tendremos que hacer hincapié para mejorar a nuestros pacientes. Los objetivos del tratamiento fundamentalmente son aliviar los síntomas que genera esta arritmia, prevenir y evitar las complicaciones que ya hemos hablado, fundamentalmente aquellas que van a derivar en un deterioro hemodinámico o que van a derivar en los fenómenos tromboembólicos. Y finalmente, tenemos que minimizar los efectos adversos que pueden generar los fármacos en el tratamiento. Las metas primarias para nuestro manejo de los pacientes, desde el punto de vista clínico, es aspirar a controlar los síntomas, prevenir la falla cardíaca y prevenir los fenómenos embólicos. Desde el punto fisiopatológico, debemos controlar la frecuencia cardíaca, que no supere los 100 latidos por minuto, para que no desarrolle insuficiencia cardíaca que conocemos que generan las arritmias y se llaman taquicardiomiopatía. Y preservar la función auricular, tratando siempre de restaurar el ritmo sinusal. Esas serían nuestras metas. La presentación clínica con que se va a presentar la fibrilación auricular es muy variable y puede haber desde pacientes asintomáticos, ¿tá?, hasta pacientes muy sintomáticos, ¿tá?, con síntomas muy variables, fundamentalmente palpitaciones, disnea y fatiga, pero también se asocian otros. Estos pacientes pueden presentarse hemodinámicamente estables o inestables, y allí es donde vamos a tener que prestar atención en cómo manejarlos. Como dijimos, la fibrilación auricular genera mayor miopatía, que se llama taquicardiomiopatía. Lo que no sabemos cuando nos encontramos con un paciente con insuficiencia cardíaca es si la insuficiencia generó la fibrilación o si la fibrilación está generando esa insuficiencia cardíaca. Pero en realidad es un continuo de ambos problemas y entonces también vamos a tener que prestar atención en cómo manejar nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto siempre lo presento y digo, la fibrilación auricular son todas iguales. Existen fibrilaciones que se llaman primarias, es decir, que no hay demasiada cardiopatía, otras en donde la cardiopatía claramente está presente. No es lo mismo tener una fibrilación paroxística que tener una permanente, si la aurícula está muy dilatada o no, si el paciente es joven o es añoso, es decir, no son todas iguales. Y cuando vemos electrocardiogramas como estos, todos estos son fibrilación auricular, pero sin lugar a duda, uno solamente mirando el electrocardiograma se da cuenta que son pacientes distintos. Y cuando muestro este slide, porque ustedes saben, Fabricio Oberto, que fue un deportista de élite de la NBA, él sufría de fibrilación auricular, y también don Juan tiene todas estas comorbilidades y también tiene la misma fibrilación que Oberto, pero no son el mismo paciente ni vamos a manejarlos de la misma manera. Dentro de las estrategias del tratamiento, sin lugar a duda, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante y es algo con que las guías y los últimos estudios cada vez nos están pidiendo más. Los cambios higiénico-dietéticos, el ejercicio, el alcohol, disminuir el sobrepeso, disminuir la obesidad, son dos temas que cada vez se les da más importancia. Por supuesto que la hipertensión y la diabetes, ustedes saben que son factores predisponentes y mientras mejor controlados esté y el tratamiento adecuado de determinadas cardiopatías nos van a ayudar a mejorar todo esto. Entonces, cuando uno dice, ¿qué tengo que cuidarme?
sin lugar a duda, tengo que hacer un esfuerzo en el tratamiento de la hipertensión, el tabaco, la apnea respiratoria, la actividad física, el alcohol, etc. Fíjense, la fibrilación auricular y la obesidad, solamente el hecho de ser obeso es un fuerte factor de riesgo y puede ser causa de fibrilación auricular. Para los pacientes con sobrepeso u obesos, los datos sugieren que con reducir al menos un 10% de ese sobrepeso, hay una reducción significativa en la carga de fibrilación auricular. Y tanto los tratamientos quirúrgicos como pueden ser la cirugía bariátrica, se han hecho estudios en donde han demostrado que disminuyen el riesgo de nuevas fibrilaciones auriculares o la recurrencia después del tratamiento con ablación por catéter. Muchos estudios se han hecho en disminuir los factores de riesgo y sobre todo el sobrepeso, y todos ellos, fíjense, han mostrado beneficios significativos en la carga arrítmica, es decir, la cantidad de fibrilación auricular que presentan nuestros pacientes. El otro tema es qué pasa con el ejercicio. Ustedes saben que la actividad física moderada puede ayudar a prevenir y a tratar la fibrilación auricular. Y esto está en consonancia con los consejos para toda la salud cardiovascular en general. Es decir, mejorando nuestra actividad, mejoramos muchos de los factores que desencadenan la fibrilación auricular. El ejercicio aeróbico regular reduce la carga de fibrilación auricular y mejora los síntomas relacionados y también la calidad de vida. Es decir, que las dosis recomendadas por el Comité Asesor de Actividad Física, que recomiendan 150 minutos por semana de ejercicio de intensidad moderada, han disminuido el riesgo de tener fibrilación auricular. Ahora bien, si bien el ejercicio moderado parece ser beneficioso, los niveles extremos, es decir, muy intensos de ejercicio, suelen estar asociados a un mayor riesgo de fibrilación auricular y es algo que tendremos que seguir evaluando. Otro de los factores que debemos modificar es el alcohol, lamentablemente. El alcohol claramente aumenta la posibilidad de tener fibrilación auricular paroxística o incidental y aumenta en un 8% solamente con beber una bebida diaria. Es decir, que realmente el alcohol y la fibrilación auricular tienen relación por un montón de efectos que provoca el exceso sobre todo. Y este trabajo se presentó en Australia, en donde eran pacientes todos con fibrilación auricular, y eran bebedores de más de 10 copas por semana, diríamos así, y básicamente le pidieron que disminuyan lo más que puedan a un grupo y a otro le dijeron que sigan igual. Y claramente se demostró que disminuir la cantidad de alcohol que tomamos disminuye la posibilidad de tener fibrilación auricular en pacientes que ya tienen la fibrilación auricular paroxística. Finalmente voy a hablar un poco de las 12 estrategias terapéuticas que tenemos, y es controlar el ritmo o controlar la frecuencia. Esta controversia la veníamos preguntando y la seguimos preguntando desde hace mucho tiempo. El estudio más importante que se hizo en los años 2000, que fue el estudio AFIRM, mostró que tanto el manejo del control del ritmo como el control de la frecuencia son dos estrategias válidas y son buenas. Tanto es así que este estudio no mostró diferencias en que el ritmo sinusal sea mejor que aquellos pacientes que manteníamos con fibrilación auricular y un buen control de la frecuencia cardíaca. Pero claro,
Este estudio, una vez que se hacen los análisis posteriores, nos mostró que los pacientes, la gran mayoría eran mayores de 70 años. Y entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? La mayoría tenían cardiopatía. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que no tienen cardiopatía? Entonces, el AFib, si bien es válido para pacientes añosos, no es válido para los jóvenes o aquellos que no tienen cardiopatía. Y cuando se hizo un subanálisis en pacientes de menor edad, mostró que claramente la fibrilación auricular se asocia a una mayor mortalidad y el mantenimiento del ritmo sinusal es claramente favorable en cuanto a mortalidad y calidad de vida. Por lo tanto, tanto el control del ritmo como el control de la frecuencia, yo siempre digo que es muy importante hacer un tratamiento individualizado, es decir, cada paciente es una unidad única. Siempre será mejor tratar de mantener el ritmo sinusal, y le digo así a mis pacientes, es el ritmo que Dios nos dio, por lo tanto debe ser el mejor, no tengo ninguna duda, pero tampoco hace falta ensañarse ni aumentar el riesgo innecesariamente en busca de mantener el ritmo sinusal. Para mantener el ritmo sinusal, nosotros tenemos dos alternativas, las drogas antiarrítmicas o la ablación por catéter. Sin lugar a duda, las drogas antiarrítmicas hace mucho tiempo que las usamos y todas ellas siempre nos han mostrado que la efectividad es limitada y en la mayoría de los grandes trabajos, en el mejor de los casos, su eficacia llega al 50% al año de seguimiento. Además, provocan reacciones adversas por todos conocidos, como todas estas que provoca la amiodarona. Por lo tanto, es por eso que los arritmólogos comenzaron a ver qué podíamos hacer para mejorar esto. Y este doctor, que es el doctor Michael Heisager, un francés que comenzó allá por el año 96 a hacer algunos estudios sobre las aurículas, nos mostraba de que cuando él hizo tratamiento a la aurícula derecha y no mostraba ningún beneficio, pero cuando trató la aurícula izquierda, comenzó a ver que los pacientes andaban mejor y mantenían más tiempo el ritmo sinusal. Es así que comenzó a buscar pacientes que tenían fibrilación auricular paroxística, que disparaban latidos ectópicos, y este tipo de pacientes en donde muchas taquicardias auriculares rápidas y regulares, que son fibrilaciones auriculares muy pequeñas, comenzó a buscarlas a dónde se originaban. Y es así que mostró en el año 98 este estudio que es el pilar de la ablación por catéter. Él mostró que el disparador de la fibrilación auricular en la gran mayoría de los pacientes, el 94%, se encontraban en las venas pulmonares. Y así fue como las venas pulmonares pasaron a ser el principal target de la ablación por catéter. La pregunta es, ¿por qué las venas pulmonares? Bueno, ustedes saben que la aurícula y las venas tienen en parte embriológica, sobre todo el casquete posterior, una embriología casi única, y entonces parte de las fibras auriculares se meten dentro de las venas pulmonares. Así es como el tejido auricular y el tejido venoso de las venas pulmonares están relacionados. Eso se confirmó también con microscopía electrónica, y ahí está la causa. Por lo tanto, comenzamos los electrofisiólogos a ir a buscar los disparadores que estaban en las venas pulmonares para controlar la fibrilación auricular. Y hace ya muchos años que comenzamos haciendo esto,
y distintos tipos de técnica para tratar de eliminar los gatillos que generan la fibrilación auricular. Obviamente, los avances tecnológicos jugaron un papel preponderante en poder acceder a este tipo de terapéutica. El mapeo electroanatómico de 3 dimensiones, en donde podemos dibujar las venas pulmonares y la aurícula izquierda de manera muy efectiva y anatómicamente muy real, los catéteres diferentes para ablacionar que han ido avanzando cada vez nos dan mejores resultados. Los resultados, cuando se comparó la fibrilación auricular con drogas antiarrítmicas en los primeros tiempos, ¿tá? Todos estos estudios de la década del 2000 al 2010, todos ellos mostraron un beneficio sin lugar a duda muy favorable a lo que es la ablación por catéter cuando se comparaban con las drogas antiarrítmicas. Y es por eso que hoy en día las guías de manejo de la fibrilación auricular, estas son las últimas guías dadas por la Sociedad Europea de Cardiología, publicadas en el 2020, ponen a la ablación por catéter prácticamente a la misma altura de las drogas antiarrítmicas como primera elección, pero sin lugar a duda, cuando la farmacología ha fallado con una sola droga, ya la ablación por catéter pasa a ser el tratamiento de elección con una evidencia de clase 1. Es decir, realmente no hay ninguna duda de que la ablación por catéter mejora la expectativa de mantener el ritmo sinusal en nuestros pacientes. Y un hecho muy importante ocurre con los pacientes con fibrilación auricular. Nosotros creíamos que la fibrilación auricular podía ser un problema para los pacientes con fibrilación auricular y no poderlos mantener. Sin embargo, los estudios han mostrado que la ablación por catéter en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular que no se puede controlar realmente es una alternativa excelente. Claramente todos los estudios que se han realizado demuestran que la ablación por catéter es segura y superior a los fármacos antiarrítmicos. Por eso las guías actuales lo recomiendan en un nivel de clase 1 en los pacientes que son sintomáticos, refractarios o intolerantes a los fármacos antiarrítmicos. Algunas preguntas que uno se hace: ¿mejoran la insuficiencia cardíaca? ¿Mejoran la mortalidad? ¿Mejoran el riesgo embólico hemorrágico? ¿Y cuál es el momento para mandar a un paciente a realizarse una ablación? Con respecto a la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca, hace algunos años, en el 2018, salió publicado el estudio Castle-Arif, que eran pacientes en donde tenían insuficiencia cardíaca y a una rama se le hizo ablación por catéter y a la otra simplemente tratamiento farmacológico. Y la fibrilación auricular en estos pacientes con insuficiencia cardíaca se asoció claramente a una tasa de mortalidad menor cuando la ablación fue realizada comparado con el tratamiento médico. Tanto empeoramiento de insuficiencia cardíaca como muerte total de cualquier causa. Esto dio el puntapié inicial a pensar en que los pacientes con fibrilación auricular van a generar más taquicardiomiopatía y van a generar más insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, si nosotros podemos mantener el ritmo sinusal o disminuir la carga arrítmica, sin lugar a duda estos pacientes andan mejor. Con respecto a si mejoraba la mortalidad total, el stroke o el sangrado, se comenzó a realizar ya hace unos años y salió publicado en el año 2019 el estudio Cabana. Este es el estudio randomizado más grande que hay de ablación por catéter, ¿tá? Y fueron pacientes que se randomizaron a ablación
o a drogas antiarrítmicas buscando estos puntos duros. Lamentablemente no mostró el estudio Cabana un beneficio claro en cuanto a la ablación por catéter con respecto a las drogas antiarrítmicas, en cuanto a los puntos duros de mortalidad, stroke o sangrado. Pero hubo una tendencia que cuando se hace un análisis posterior y se los dividió en pacientes menores a 65 años y pacientes mayores a 65 años, acá en A es menores de 65 años y en B es mayores de 65 años. Y fíjense cómo claramente en los pacientes menores la fibrilación, la ablación por catéter en la fibrilación auricular mejora la sobrevida de nuestros pacientes y queda demostrado en este metaanálisis que los pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca van a ser los que más se van a beneficiar de la ablación por catéter. Se asocia también a una reducción de las hospitalizaciones cardiovasculares y la recurrencia de arritmia. Y sobre todo, mostró que los pacientes menores de 65 años eran los que mejor les va a ir con la ablación. El otro tema es cuándo sería el momento de mandar a un paciente a ablación. Si esperar mucho tiempo o hacerlo lo más rápido posible. Este es un estudio publicado recientemente en el 2000, en este año, y fíjense que eran pacientes que tenían fibrilación auricular paroxística y a un grupo directamente lo mandaban a hacer una ablación mediante crioablación, es decir, con un balón de frío, y a otros los mandaban a drogas antiarrítmicas. Las curvas muestran por sí solo cómo la ablación mantuvo más tiempo el ritmo sinusal que los pacientes con drogas antiarrítmicas. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que la ablación es un método eficaz y muy efectivo. Hoy contamos con dos técnicas, básicamente. La crioablación, que se hace con frío para bloquear esos disparadores que vienen de las venas, o la ablación por radiofrecuencia, que hace el mismo trabajo. ¿En qué pacientes uno debería pensar en hacer esto? Sin lugar a dudas y de acuerdo a los resultados, los pacientes jóvenes o menores de 65 años les va muy bien con la ablación. Los pacientes que tienen fibrilación auricular paroxística o persistente y que todavía no tienen una cardiopatía subyacente, también. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, como vimos, claramente se van a beneficiar con la ablación por catéter y, de acuerdo a los últimos trabajos, mientras más precoz la ablación, mejores resultados, ya que la aurícula va a estar cada vez menos enferma. Desde ya, muchas gracias. Dejé este slide para recordarles que ya llega nuestro congreso pronto en Mendoza, así que seguramente nos veremos con muchos de ustedes y va a ser un gusto. Gracias. Muchas gracias, José. Siempre un placer escucharte. Felicitaciones y una puesta al día espectacular como queríamos. A continuación, Mario va a hacer la presentación siguiente. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, en el marco de lo que es webinar científico de FAC, hablando de lo que es fibrilación auricular, tengo el agrado de presentar al doctor Alejandro César Bravo, que es médico cardiólogo, electrofisiólogo del staff del Centro Integral de Arritmias de Tucumán, miembro de la Sociedad Cardiológica de Tucumán y a su vez presidente del Comité de Arritmias de la Federación Argentina de Cardiología. Doc. Sí, hola, ¿me están escuchando? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha, doctor, sí. ¿Qué tal? Bueno, desde ya muchas gracias. Gracias a la Federación Argentina de Cardiología, gracias a Gonzalo, que con vos estuve siempre en contacto,
y gracias por dejarme compartir este espacio con el doctor José Luis, que bueno, es un amigo y es un excelente electrofisiólogo de muchos años acá en el medio. Nosotros, a ver, ya voy a tratar de, no sé si se ve bien, a ver, vamos a agrandar la pantalla. A ver, ahí estamos. Bueno, nosotros vamos a tocar, el tema era fibrilación auricular, otra epidemia, cómo abordarla. Bueno, ya José Luis nos dio un panorama muy amplio en cuanto a algunas partes del tratamiento de esta arritmia, que es una pandemia. Nosotros vamos a desarrollar algunos puntos y sí decir que en este gráfico queremos demostrar que actualmente a nivel global se comporta como una pandemia que no es benigna, que es muchas de las veces silenciosa. Tenemos la suerte a veces de poder detectarla con algún electrocardiograma porque el paciente refiere síntomas, pero muchas veces esta arritmia pasa como una entidad subclínica o no se puede diagnosticar. Vemos que se presenta de 1 a 3, de cada 3 individuos, uno seguramente desarrollará fibrilación auricular, es más frecuente en hombres, se incrementa de acuerdo a los factores de riesgo que nosotros podemos desarrollar y exponencialmente a lo largo de los años va a haber más fibrilación auricular. Cuando nosotros vemos que en los pacientes, a medida que van incrementando su edad, vemos y que se tienen estos pacientes factores de riesgo, hasta casi un 8% van a desarrollar fibrilación auricular. Los pacientes que tengan algún dispositivo colocado, marcapaso o desfibrilador o resincronizador, podemos en el interrogatorio del dispositivo hasta un 30, un 60% hacer un diagnóstico de una fibrilación auricular subclínica. Entonces esta pandemia, acá en España, en este gráfico, vemos cómo ellos, de acuerdo a los factores de riesgo, ven que estos pacientes con fibrilación auricular, los pacientes hipertensos son los que más lo estarían presentando. Es multifactorial. Esta es una enfermedad multifactorial, no depende de un solo factor, sino que, pero fundamentalmente la genética, el sexo masculino, la etnia y la edad son los que marcan la presentación de esta arritmia. En estos momentos se habla mucho de la apnea del sueño como patología, como factor que nos puede llevar a este tipo de arritmia. En el Global Burden of Disease, la prevalencia aumentó en América Latina, tanto en hombres como mujeres, está dentro de una cifra superior al promedio mundial. El rango, a medida que nosotros avanzamos en edad, y a más de 40 años llega hasta un 2%, y de la fibrilación auricular no valvular hasta a veces un 85% de los casos, y aumenta con la edad, ya sea hasta un 8.5% en pacientes mayores de 80 años. En este registro, en el Gloria, que es un registro global y prospectivo, para facilitar la información de diagnóstico de fibrilación auricular con riesgo de padecer un evento isquémico. Incluyó 50.000 pacientes, evaluó seguridad, eficacia y el tratamiento antitrombótico. Y acá observaron que un 34% de pacientes con riesgo moderado y un 18% de pacientes con riesgo elevado de ictus no recibieron tratamiento para fibrilación auricular. En el estudio Garfield, observaron que más del 80% de pacientes en América Latina fueron clasificados con riesgos moderados a altos para padecer un evento isquémico, según el score de Chas-Bass, de los cuales un 35.9% no recibían anticoagulantes. Acá hay dos estudios, Rocket y el Engage, que tanto en un 55% y en un 62% de los pacientes, ellos referían que sí estaban bien en rango terapéutico, pero cuando evaluaron el estudio Garfield, observaron que el RIN era menos de 2. Entonces, que estos pacientes tenían mucho riesgo de padecer un evento isquémico. El uso de los NOAC
en estos casos facilitaría o eliminaría el requisito de monitoreo continuo, inclusive el uso de terapia anticoagulantes. Con esta droga está muy limitado en América Latina, y se observó acá en este esquema donde no recibían anticoagulación oral un 13.4%, y sí solamente antiplaquetarios un 10% de pacientes que eran diagnosticados con fibrilación auricular. Acá nosotros queremos ver cómo los pacientes que tenían un elevado porcentaje o alto riesgo no estaban anticoagulados hasta un 30%, y había un elevado porcentaje de pacientes de bajo riesgo que estaban anticoagulados, que llegaban hasta un 40%. Había pacientes que existían fuera del rango tratados con anticoagulantes, con antivitamina K, en un 40%, y pacientes con alto riesgo tratados con antitrombóticos y antiplaquetarios, eso daba una falsa seguridad como que estuvieran tratados para la fibrilación, lo cual no era así. La escasa educación de los pacientes, limitado acceso a los sistemas de salud, eso causa una desigualdad, lo cual nos llevaría a que hay pacientes que no son tratados con fibrilación auricular con los anticoagulantes que se requieren. Acá el riesgo de padecer ACV, a ver, esperen un segundito que no puedo ampliar bien la pantalla. Un segundito, a ver, perdón. Bueno, entonces eran pacientes con fibrilación auricular asintomáticos que tuvieron 3 veces más riesgo de padecer accidente cerebrovascular antes del diagnóstico de la misma, y una vez diagnosticado, tenían el similar riesgo de accidente cerebrovascular como muerte que en aquellos que tenían la fibrilación auricular sintomática. Y cuando hablamos de FA no conocida, en el ACV isquémico, en un 1/3% de los pacientes con ACV isquémico presentó fibrilación auricular. Y la asociación de fibrilación auricular y accidente cerebrovascular, cuando prolongamos la monitorización después del ACV, hacemos más diagnósticos de fibrilación auricular en este tipo de pacientes. Se realizó un estudio sueco donde vieron el riesgo de stroke en 94.000 pacientes con ACV isquémico. El 9% de los pacientes tenían FA desconocida y un 20% FA conocida, pero tampoco eran tratados. Tenemos la presencia de un ACV criptogénico, donde hablamos, para diagnosticar este tipo de evento, la detección por fibrilación auricular usando el Holter cardíaco no superaba el 1.2%. Entonces se compararon estudios con Holter cardíacos con monitoreos prolongados o Holter de 7 días, observando que nosotros veíamos que pacientes en estos estudios, el Embrace, el Crystal AF, veíamos que pacientes que se realizaba Holter común, un 3.2%, el 1.4%, pero cuando realizábamos monitoreos prolongados hacíamos más diagnóstico de fibrilación auricular, lo cual se iba a un 16.1%, casi a un 9%. El estudio ACERT, cuando se empezaron a evaluar este tipo de pacientes que tenían ya un dispositivo, ya sea un marcapaso, un cardiodefibrilador, veíamos que se observaban registros de episodios de taquicardia supraventricular que eran mantenidos durante 5 a 6 minutos a alta frecuencia. Se hacía el diagnóstico de fibrilación auricular subclínica. Y era un estudio, un gran estudio que se realizó, que más o menos abarcó a 420.000 pacientes usando el Apple Heart Study que usaban el Apple Watch. Estos pacientes se realizó el diagnóstico de un 34% en el electrocardiograma, que ellos los podían documentar, y los más beneficiados eran los pacientes de mayores de 65 años con CHA2DS 1 o 2 en mujeres. Esto ya lo presentó el doctor José Luis, donde, bueno, simplemente vemos cómo es la presentación de la fibrilación auricular, que puede ser asintomática, que puede ser sintomática, que puede tener deterioro hemodinámico o no, pero lo más importante de esto es ¿a qué nos lleva esa fibrilación auricular? Y cuando nosotros empezamos a ver porcentajes, por ejemplo, el deterioro cognitivo, que es algo que pasa muy desapercibido, o demencia vascular en pacientes añosos, ahí sí nosotros tenemos que prestar mucha importancia a esto y tratar de seguirlo, hacer el seguimiento a este tipo de pacientes.
¿sí? Bueno, acá vemos el empeoramiento de una disfunción ventricular izquierda, la insuficiencia cardíaca, el riesgo de stroke hasta un 30%, la depresión, que es muy importante, que va de un 16 a un 20%, el empeoramiento de la calidad de vida, que esto le sucede a la mayoría de los pacientes, más de un 60%, y la hospitalización. ¿Cuál sería el rol de la telemedicina? Esto se habla mucho ahora, la telemedicina. ¿Por qué? Porque en la telemedicina nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de fibrilación auricular no diagnosticada, porque podemos diagnosticar por un lado, pero la no diagnosticada es la que se detecta por screening, la que se usaron términos como de fibrilación auricular no reconocida, o bien haciendo controles de dispositivo podemos llegar a hacer el diagnóstico. Acá, el rol de la telemedicina hizo un cambio en las guías, porque esto ha sido incluido en guías actualmente, donde ya más de uno se hace control con los dispositivos, ya sea con el celular, los relojes, ya se toman el pulso, ya hay otro tipo digamos, de controles que el mismo paciente puede realizarse, o bien el médico, pero fundamentalmente el paciente, de los cuales ya le llama la atención, y eso puede realizar la consulta. Acá vemos cómo los métodos, todos rondan una sensibilidad de casi entre un 80 y un 87 o un 100%, ya sea el toma de pulso, usando los tensiómetros automáticos, donde ven que les resalta como que hay unos ritmos irregulares, electrocardiograma de única derivación, eso sería usando el Apple Watch, donde podemos nosotros grabarnos y podemos mandar a nuestro correo, imprimirlo al registro y mandarle al médico. Bueno, las aplicaciones de teléfonos. Nosotros cuando realizamos un control de un dispositivo y vemos que en los electrogramas intracavitarios auriculares vemos ritmos irregulares, a ese paciente lo llevamos, en el historial figura eso, a ese paciente lo llevamos y le hacemos un electrocardiograma, y en el electrocardiograma puede mostrar o no la presencia de fibrilación auricular. Si la muestra, ya estamos haciendo un diagnóstico. Y si no la muestra, la tenemos que, digamos, tratar o pensar que es una fibrilación auricular subclínica. ¿Qué beneficios tiene o riesgo tiene el hecho de realizar este screening? Bueno, el beneficio es la prevención. El beneficio es evitar el remodelado eléctrico, mecánico, el deterioro hemodinámico de estos pacientes, la miocardiopatía inducida por taquicardia, la prevención y reducción de la morbimortalidad que significa esta arritmia. Y los riesgos, el sobrediagnóstico, un sobretratamiento y generar estudios invasivos que puede llegar a dañar al paciente. Entonces, en el screening de fibrilación auricular, ¿a quién? A mayores de 65 años, a pacientes que están subtratados, en sí a toda la población. ¿Dónde? En los sistemas de salud, en la atención primaria, en la comunidad, como, por ejemplo, el pulso, el electrocardiograma, el reloj, los teléfonos y los controles en los dispositivos. ¿Qué nivel de recomendación tiene? Bueno, tiene nivel de recomendación 1B, y 2A serían los pacientes relacionados al ACV criptogénico, donde tendríamos que realizar un monitoreo prolongado de este tipo de paciente, o un monitoreo con algún dispositivo implantable. ¿Cómo es el manejo de la fibrilación auricular, el CC2IVC? Acá es un abordaje integral, esto se lo presenta así para que el médico tenga una forma de verlo al paciente de forma multidisciplinaria, que sepa que nosotros tenemos que hacer prevención del accidente cerebrovascular, que tenemos que generar una mejoría sintomática del paciente, tenemos que educarlo al paciente, tenemos que manejar los factores de riesgo, modificar los estilos de vida, tiene que intervenir, ya sea, hemos dicho que esto es un manejo integral, hay que verlo integralmente al paciente, entonces psicológicamente también hay que verlo, y el seguimiento no es solamente del cardiólogo, no es solamente del electrofisiólogo. La primera C es confirmar el diagnóstico. Nosotros hacemos el diagnóstico de la fibrilación auricular, ya sea en una sala de cuidado intensivo o bien por la telemedicina. La segunda C, caracterizarla, la fibrilación auricular,
haciendo prevención del stroke, no así en pacientes, excepto en pacientes con estenosis mitral moderada severa o que tengan prótesis valvular mecánica. Esos pacientes ya tienen otro tipo de tratamiento en cuanto a la anticoagulación. Control de los síntomas, ver la carga de la fibrilación auricular, cómo se presenta, y qué sustrato y la posibilidad de evolución de esta arritmia que muchas veces empieza siendo paroxística, sigue persistente long-standing o bien permanente. Se realizan distintos tipos de estudios, ya sea el ecocardiograma, el eco transesofágico, la resonancia cardíaca, bueno, biomarcadores. ¿Cómo se presenta? Bueno, el primer diagnóstico, nunca antes hemos detectado, independientemente de la severidad de los síntomas, la fibrilación auricular, puede ser paroxística, es una fibrilación que termina espontáneamente o con intervención en menos de 7 días. La persistente es la fibrilación que se sostiene en 7 días, más de 7 días, e incluye aquellas que pueden ser interrumpidas con intervención luego de los 7 días. La long standing, que es sostenida, que dura hasta más de 12 meses, y donde se elige digamos, una estrategia de tratamiento, y la permanente, donde ya tiene que haber un acuerdo entre el médico y el paciente en decir, bueno, me quedo con fibrilación auricular. Tratamiento y manejo de la anticoagulación, hemos dicho que esto es multidisciplinario, esto no es del cardiólogo, no es del electrofisiólogo, tiene que haber acá el psicólogo, tiene que haber el neurólogo, el nefrólogo en muchos de los casos, los endocrinólogos, bueno, la familia y la educación. Eso es muy importante para el tratamiento de la fibrilación auricular. Nosotros nos valemos para tomar una conducta en cuanto a la anticoagulación, nos valemos del score de CHA2-VAS, y de los cuales nosotros acá observamos si el paciente tiene determinada patología, le otorgamos determinado puntaje, lo cual nos va a servir para tomar una conducta de iniciar o no anticoagulación. Ya sea que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, que hubiera presentado hipertensión, stroke previo, un accidente isquémico transitorio, la edad, enfermedades vasculares, el sexo, bueno, diabetes, todo eso nos sirve para tomar una conducta e iniciar o no anticoagulación. Y después también tenemos el score de Hasfield, que esto nos sirve para ver el riesgo de sangrado fundamentalmente, pero no quiere decir que al paciente no lo tenga que anticoagular. Sí le tengo que hacer un seguimiento, sí le tengo que educarlo al paciente y bueno, nos sirve para seguimiento fundamentalmente. Pero por supuesto que si el paciente ha presentado algún tipo de sangrado o el paciente consume drogas o alcohol, la verdad que sería no muy oportuno anticoagularlo. Nosotros, ¿cómo interviene de acuerdo a las drogas que nosotros disponemos? ¿A dónde interviene en la cascada de la anticoagulación? Los antagonistas de la vitamina K intervienen en el factor 7, en el factor 10, en los inhibidores del factor 10, como el rivaroxaban, apixaban y el edoxaban, intervienen a nivel del factor 10A, y es activado, y los inhibidores directos de la trombina, que es el dabigatran, intervienen a nivel de la trombina. Acá nosotros tenemos que ver a qué paciente y cómo elegimos el paciente que vamos a anticoagular. Por ejemplo, el paciente tiene, dice acá, una prótesis valvular o tiene una estenosis mitral severa, ¿sí o no? Si no lo tiene, el paciente es un paciente de bajo riesgo, pero tenemos que evaluar con los criterios de CHA2-VAS en cuanto al hombre y a la mujer, cuántos criterios reúnen, de acuerdo a lo que dijimos recién, cuál es el puntaje y de acuerdo a eso ver cómo elegir iniciar la anticoagulación. Acá disponemos del dabigatran, del rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban. Tenemos dosis que nosotros ya manejamos en cuanto a cómo las damos habitualmente, pero también tenemos que hacer un control de este tipo de paciente como muy frecuente, como muy cada tantos meses realizar un control, ya sea hepático, de la función renal, el clearance de creatinina, como para decir, este paciente hay que bajarle las dosis del anticoagulante. Nosotros, bueno, tenemos la FA si es valvular, directamente
tiene que ser anticoagulado con antivitamina K, si no es un paciente que tenga problemas valvulares y que tenga menos de 65 años, que tenga solo un episodio de fibrilación auricular, bueno, puedo dejarla sin antitrombóticos, pero si ese paciente tiene riesgo de eventos isquémicos según el score de CHA2-VASc, y si reúne uno o dos puntos, ya sea mujer o varón, empezar la anticoagulación oral con los NOACs o antivitamina K, pero siempre teniendo en cuenta el score de Hasluch. Aquí en considerar la anticoagulación en cuanto a mujer y varón, la mujer en 2 y el hombre de 0 a 1, y en que sí indicar la anticoagulación recomendable cuando la mujer tiene 2 puntos y el hombre 1 punto. ¿Cómo hacemos nosotros para pasar de una antivitamina K a un NOAC? Bueno, realizamos controles del RIN, fundamentalmente, inmediatamente, y observamos si ese RIN es menor de 2, iniciamos el tratamiento con los NOAC. Y si el RIN está entre 2 y 2.5, podemos iniciar los NOAC al día siguiente. Cuando nosotros queremos pasar de un NOAC a una antivitamina K, bueno, tenemos que esperar la indicación del NOAC, realizar controles con RIN, empezar el tratamiento con el antivitamina K, y lo seguimos con el RIN. Y así vamos haciendo el cambio entre el anticoagulante, los NOAC con el antivitamina K. Los antivitamina K han sido el tratamiento estándar para la prevención de los eventos isquémicos durante muchos años, observando disminución de los mismos en un 64% y bajando la mortalidad en un 26%. Digamos que los antivitaminas K se encuentran muy infrautilizados en América Latina, por lo que ya dijimos. Hay un estudio donde se observaron que el 18 o 24% de la población con fibrilación auricular y hasta un 51% de los pacientes con CHA2-VASc no recibieron tratamientos con antivitaminas. Asimismo, en Argentina se llevó a cabo una evaluación de pacientes con antecedentes de ictus y diagnóstico previo de fibrilación auricular, que solo el 54% de los pacientes que recibían antivitamina K tenían un índice o un RIN dentro del rango terapéutico. Acá nosotros vemos cómo el dabigatran, comparado con la warfarina, en dosis de 110 miligramos, se asoció con ACV y embolia sistémica similar a la warfarina, pero menor frecuencia de hemorragia mayor. El dabigatran a dosis de 150 miligramos comparado con warfarina se observó menos frecuencia de ACV y embolia sistémica, pero similar presentación de hemorragia mayor. Con rivaroxaban no fue inferior a la warfarina para la prevención del accidente cerebrovascular y embolia. No hubo diferencia significativa entre los grupos en cuanto al sangrado mayor, intracraneal y sangrado fatal, pero fue menor en el grupo de fibrilación de rivaroxaban. En cuanto a los pacientes con apixaban, fue superior a la warfarina en prevención de ACV o embolias sistémicas con bajo sangrado y disminución de la mortalidad. Y el endoxaban fue no superior a la warfarina con respecto a la prevención de isquemia o embolia sistémica asociado a sangrado y muerte por causas cardiovasculares. Lo que nosotros tenemos que hacer siempre en este tipo de pacientes es realizar un seguimiento en cuanto a función renal, que ya por ser pacientes añosos nosotros tenemos que evaluar el clearance de creatinina y así acomodar las dosis de estos nuevos anticoagulantes. Nosotros aquí debemos seleccionar la indicación para estos NOACs. Bueno, es aceptable en pacientes que tengan otras enfermedades valvulares que sean leves o moderadas, eso es aceptable usarlo. Está contraindicada en la estenosis mitral severa, en prótesis mecánica, y en estenosis aórtica severa está limitada su indicación. Cuando se hace procedimientos valvulares por vía percutánea es aceptable si se los puede dejar con los nuevos anticoagulantes, y en la miocardiopatía hipertrófica.
¿Qué incrementa? ¿Qué hay otros factores que nos incrementan a nosotros el uso, el riesgo de sangrado? ¿Sí? La historia previa de sangrado gastrointestinal, que interactúe con otras drogas, con antiplaquetarios u otro tipo de anticoagulantes, que haya tenido recientemente algún tipo de cirugía mayor, ya sea a nivel cerebral, a nivel ocular, que tenga trombocitopenia o que tenga un Haslet mayor. Nosotros vemos cómo el ictus isquémico, usando el rivaroxaban, se produjo una reducción significativa hasta un 20% de los casos. Hemorragia grave, también se observó una reducción del riesgo de hemorragia usando apixaban y dabigatran. En hemorragia intracraneal, usando apixaban un 44%, dabigatran el 58% y rivaroxaban un 34%, observamos que hubo una reducción significativa de hemorragia intracraneal. Acá, esto ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros tenemos un sangrado debido a los NOAC? Si es leve, bueno, retrasamos la dosis siguiente o interrumpimos el tratamiento, pero si es moderado o grave el sangrado relacionado a los NOAC, tenemos que hacer tratamiento sintomático, paliativo, por supuesto que suspender la droga, transfusiones de sangre, carbón oral, si es oral, si es ingerido recientemente. Y si es muy grave, bueno, considerar diálisis o considerar el uso, dependiendo, acá nosotros disponemos un solo antídoto para los NOAC, que es para el dabigatran. Espero que posteriormente haya más antídotos para este tipo de anticoagulantes, ya que su uso tiene muchas indicaciones. ¿Qué implicancias clínicas tiene? Bueno, que en cuanto al riesgo, si yo no trato como tiene que ser este tipo de paciente, si yo no hago el diagnóstico de este tipo de paciente, hay un riesgo de ACV y de mortalidad elevado a las 5, ACV por fibrilación auricular, hay mayor severidad, discapacidad, mortalidad, insuficiencia cardíaca coexiste con la fibrilación auricular y hay empeoramiento del pronóstico. La mortalidad es del 50% al año, aumentan las internaciones y aumenta la mortalidad por fibrilación auricular a los 30 días. El diagnóstico, para ver las conclusiones un poquito, el diagnóstico precoz de la fibrilación auricular reduce el ACV isquémico. El rol de la telemedicina actualmente juega un papel muy importante en el diagnóstico de esta fibrilación auricular subclínica o asintomática, tratar de que el paciente tenga buena adherencia al tratamiento. Los NOAC brindan seguridad para el tratamiento anticoagulante oral y prevenir el ACV isquémico, y valernos de los nuevos métodos para tratamiento de fibrilación farmacológico o ablación por catéter, como lo dijo el doctor José Luis Velarde. ¿Qué desafío nos queda a nosotros para mejorar la prescripción de esta nueva clase de medicamentos? Bueno, el nivel educativo de los pacientes, del sistema de salud, de la población en general, la política de salud pública adecuada relacionada con el costo de los NOAC, que terminan siendo inasequibles para muchas regiones de América Latina, y eso, aunque numerosos estudios farmacoeconómicos en esta región han demostrado que los NOAC son más rentables que los antivitaminas K. Y es probable que el uso de los NOAC se incremente en los próximos años, dado a su perfil de seguridad y eficacia. Desde el año pasado se está realizando, y que creo que van a surgir ahora muchos datos en el próximo congreso en Mendoza, ahora en junio, se realizó esto que es Argentina sin fibrilación auricular. Esto va a arrojar muchos datos en cuanto a pacientes, cómo eran el diagnóstico de los pacientes, qué procedimientos se usaron en estos pacientes, qué tipo de anticoagulación, o si estos pacientes venían antiagregados. Todos esos datos lo van a conocer dentro de pronto. Y le agradezco mucho este espacio, y bueno, gracias Federación Argentina. Bueno, muchas gracias, doctor Bravo, por la charla, bien completa. En honor al tiempo, bueno, tenemos los panelistas de cada una de las sociedades de la región centro, así que si quieren hacer alguna pregunta para los disertantes, bienvenido sea.
Bueno, buenas tardes. Yo quería hacer alguna pregunta, doctor Bravo, que en el contexto de un paciente con infarto agudo de miocardio, ¿no? Estos episodios de fibrilación auricular, en ese contexto, ¿no? Del infarto agudo, que muchas veces por ahí surge la duda si necesitamos hacer triple terapia o doble terapia antiagregante por el infarto, digamos, cómo hacer el seguimiento en esos pacientes para determinar si, digamos, si ha sido un evento aislado de infarto, de FA, perdón, en el contexto del infarto, o si es un paciente con una fibrilación auricular permanente o paroxística. Sí, tiene que ver los factores de riesgo, por supuesto, tiene que ver el evento que ha tenido. Es muy probable que el evento sea el desencadenante de la fibrilación auricular, las situaciones de isquemia y fibrosis que se originan, pueden llevar a esta arritmia. Acá en este primer tiempo lo que hay que hacer es mantener el ritmo sinusal, ya sea con drogas, y antiagregantes y antiplaquetarios que se le indica al paciente, y evaluar en el seguimiento cómo es la presentación de esta arritmia, ¿sí? Por supuesto que si esta arritmia yo la tengo de forma aguda, le hago un seguimiento y veo que tiende a ser persistente, le hago un seguimiento al paciente, indico la anticoagulación y lo mejor es llevarlo a una reversión al ritmo sinusal, como dijo el doctor Velardes, porque eso le va a facilitar mucho la calidad de vida y la evolución a esa disfunción ventricular que podría llevarlo. Gracias, No doctor. sé si te contesto, perdón. Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola. Soy la doctora Tripolone de la Sociedad de Cardiología de La Rioja. Tenía una preguntita para cada uno de los disertantes. Primeramente, para el doctor Velarde, sobre el tema de la ablación en FA. Bueno, pueden responder cualquiera de los dos, ¿no? Pero bueno, como había sido el tema que más había enfocado él, la ablación, de acuerdo al daño estructural que tenga ese corazón, sea valorado por ecocardiograma, por resonancia, ¿hay algún paciente que dice, va a andar bien con la fibrilación, con la ablación, esta fibrilación auricular, o teniendo tal grado de deterioro, ya sea auricular, de las fibras auriculares o ventriculares, o tal estructura cardíaca, no vale la pena hacer la intervención? ¿Hay algún límite, hay algún valor estandarizado de acuerdo al daño estructural en las imágenes? Hola doctora, gracias por tu pregunta. En realidad no existe un límite, pero sí existe un criterio clínico, ¿tá? Indudablemente que los pacientes que tienen una cardiopatía muy avanzada, la ablación por sí sola no va a ser un tratamiento tan efectivo, ¿tá? Y en eso queda claro de que los pacientes más jóvenes y los pacientes con menos enfermedad estructural tienen un beneficio mucho mayor que aquellos que tienen una enfermedad ya estructural muy avanzada, ¿tá? Pero hay un grupo de pacientes que tienen que ser muy bien valorados y son los pacientes con insuficiencia cardíaca, en donde muchas de sus fallas cardíacas están generadas por la fibrilación auricular. Por lo tanto, más allá de que tengan ya un daño estructural, si nosotros tenemos algunos criterios que nos acompañen, como ser un mal control de la fibrilación auricular, que no se pueda manejar su frecuencia cardíaca, la ablación claramente en este grupo, a pesar de que tienen enfermedad estructural, ha mostrado un beneficio en cuanto a la sobrevida y en cuanto a la carga arrítmica posterior, disminuyendo no solamente clínicamente la insuficiencia cardíaca, sino parámetros más importantes como son la mortalidad. Por lo tanto, creo que uno tiene que individualizar cada paciente como traté de enfocarlo,
cada paciente es un único, ¿tá? No hay un criterio general. Por lo tanto, creo que así es como debemos encararlos. No sé, Alejandro, si vos querés hacer algún comentario. No, está perfecto, José Luis. La verdad que cuando nosotros evaluamos pacientes jóvenes con fibrilación auricular de reciente evolución y aurículas izquierdas que pueden estar un poco dilatadas, son los que mejores andan con el procedimiento invasivo. Son los que mejores tienen, mejor evolución van a presentar. Totalmente de acuerdo. ¿Puedo hacer una preguntita más? No sé cómo estamos con el tiempo de los panelistas. Ahí cuando ambos hablaban sobre los nuevos métodos de registro, las nuevas formas de tratar de pesquisar la FA, de hacer como un tamizaje para encontrar los pacientes con FA. ¿Creen que sería una buena estrategia, preguntándolo a nivel personal, porque ya recién están empezando, digamos, recién estos nuevos métodos de diagnóstico o formas de detectar la fibrilación? ¿Cree que sería una buena forma de estimular a la comunidad al automonitoreo, ya sea a través de los relojes inteligentes, de los distintos métodos, así como hemos promocionado en la hipertensión, el automonitoreo y el control de la presión arterial para aumentar el diagnóstico y la pesquisa de la patología? Sí, doctor. Perdón, José Luis. Sí, vos. No. Bueno, a ver, el rol de la telemedicina que incorporada hace unos años, pero recién incorporada a las guías, es un papel, es muy importante porque ya se han hecho en otros lugares solamente la toma del pulso, donde se hacía el diagnóstico de ritmos irregulares, de lo cual eso lo tenía que llevar al control con su médico, cardiólogo, y que le hagan estudios. Solamente el control del pulso, que ahí en una de las diapositivas, decían que hasta un 87% tenía una sensibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que actualmente el control del pulso, quiero o no, actualmente muchos pacientes llegan a la consulta y dicen, doctor, me compré este reloj para evaluar cómo hago ejercicio. Bueno, también van a hacer el diagnóstico de cuando tengan latidos que no se presentan en forma, no te diría irregulares, pero a una determinada frecuencia que les llama la atención. A esos pacientes tienen que ser estudiados. El Apple Watch, bueno, ahí uno de los relojes tiene un sistema, tiene un software del cual uno tiene como un corazoncito, aprieta y puede grabar un electrocardiograma de una sola derivación durante 30 segundos. Cuando lo graba, esa imagen la mandas a tu correo y del correo le estás mandando a tu médico. O sea, eso ha hecho mucho ya al diagnóstico de este tipo de arritmia, o simplemente diferenciar una arritmia, una taquicardia sinusal, de una, porque termina siendo la clínica, de una fibrilación auricular que puede ya ser vista por el especialista. Muchas gracias. No sé si... Sí. Y la última preguntita, ¿cuál creen? Discúlpame, Marcela, discúlpame, estamos muy pasados de tiempo. Me dejamos que pregunte a Agustín y terminamos el mini confederal. Perdona. Gracias. Una pregunta muy cortita al doctor Velarde, y básicamente es, teniendo en cuenta los resultados del estudio Early AF, es decir, ablación prematura en la fibrilación auricular, quisiera saber, en su práctica clínica, ¿en qué momento él decide llevar un paciente a la sala de electrofisiología y ablacionarlo, ¿no? Para la fibrilación auricular? Bueno, sería nuestra práctica clínica, porque trabajo junto con el doctor Agustín. Pero básicamente yo creo que el paciente que llevamos a la sala es aquel paciente que la fibrilación auricular se manifiesta sintomática, sobre todo. Es decir, que le ha dejado una huella al paciente, ya sea
porque tuvo que ir a la guardia, porque tuvo que pasar un día en terapia, y entonces, si es un paciente que ha tenido una fibrilación auricular y no hay una causa puntual removible, como puede haber sido un exceso de alcohol o un exceso de drogas, alguna cosa puntual, yo creo que cada vez más antes tenemos que pensar en brindarles la posibilidad de ablación a nuestros pacientes, porque está claro que esos pacientes tienen una arritmia eléctrica, casi pura, no tienen un componente estructural tan importante, y son los que mejor funcionan, son los que mejor andan. Por lo tanto, creo que los tiempos se van a ir acortando. Ya las guías antiguamente nos decían de que tenían que ser después de haber fracasado con 1 o 2 drogas antiarrítmicas. Hoy en día las drogas ponen a la ablación prácticamente a la misma altura de las drogas para iniciar un tratamiento, diciéndole al paciente los pros y los contras de cada una de las posibilidades. La ablación, con la tecnología que ha ido avanzando, la crioablación, los métodos de mapeo, hoy cada vez es más segura, y cuando uno mira las complicaciones y los riesgos, realmente son muy bajos. Por lo tanto, creo que el avance tecnológico y el conocimiento de estos datos que están mostrando los últimos trabajos como ablación de primera línea en el tratamiento, nos están mostrando que la ablación sin duda va a seguir siendo una herramienta muy, muy útil para tratar a los pacientes precozmente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, al doctor Velarde por su conferencia, también al doctor Bravo por su charla, a los 3 panelistas que nos acompañan. Perdonen que tengamos que haber cortado las preguntas, hay bastantes en el chat, pero bueno, se nos ha pasado un poco el tiempo, así que muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima. Muchas gracias, les agradezco. Chao, hasta luego. Gracias, adiós. Gracias a todos y Gracias. nos vemos en Mendoza si Dios quiere. Si Dios quiere. Así será. Hasta luego. Chao, chao.